Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de La villana es una marioneta. Así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Al poco tiempo ya había llegado la noticia del secuestro de Cayena al palacio, pero como el emperador estaba enfermo y apenas se había quedado dormido, no podían hacer nada. Y Olivia, al escuchar esto, decidió ingresar a la habitación de Recep desesperada para contarle que habían secuestrado a su hermana. Él estaba aún en toque de queda en su habitación, pero esto no fue un impedimento para que desobedeciera al emperador. Eliminó a los guardias que quisieron detenerlo y, llamando a sus tropas, les pidió que busquen a Cayena, que impidan que alguien salga de la capital y les advirtió: si no la encuentran hasta el anochecer, decapitará a todos. Por otro lado, Cayena había despertado un poco antes de ver a Gillian. Veía a sus secuestradores y ella sabía que entre ellos estaba alguien de la casa Henrich. Dado a eso, pedía que la soltaran. Los amenazaba, pero obviamente nadie movería un dedo por ella. Cayena estaba convencida ya con uno de los responsables de su secuestro, pero aún quería saber quién es el otro. En eso vio a alguien de ojos dorados y suponía quién era. Aunque por suerte Cayena estaba preparada para esto. Usó su astucia para permitir que Olivia salga ilesa, y con ella todos se enterarán de su secuestro. Pensaba que Recep o incluso Rafael podrían rescatarla, pero el pensar en Rafael no podía entender cómo esperaba que él sea su héroe, aunque pronto Gillian aparecía frente a ella, y este loco estaba dichoso. Ahora tenía en su poder la joya más hermosa del imperio. Por otro lado, Recep junto a su tropa encontraron a un grupo de sospechosos. Recep les decía que le digan lo que saben sobre la desaparición de su hermana Cayena, pero ninguno de ellos quería hablar hasta que Recep, por su furia, empezó a eliminar uno por uno, hasta que de los pocos que sobrevivían, habló uno, contándole que fue Gillian quien había secuestrado a la princesa. Mientras tanto, en la celda, Gillian ya ordenaba a sus secuaces que saquen a Cayena. Obviamente quería llevarla a ese anexo del templo, pero algunos sabían que Cayena podría escapárseles, y ya no tenían el medicamento para sedarla, porque el que la tenía fue aquel que fue tras Olivia, y como no volvió es evidente que algo le pasó. Dado a eso, encadenaron a Cayena y rápidamente la sacaron de ahí, aunque cuando salieron, gente que buscaba a la princesa llegó. Atacó a los secuestradores dándole la oportunidad a Cayena de huir, aunque pronto Gillian logró detenerla. Cayena en su desesperación mordió la mano de Gillian para que la suelte, pues Cayena lo que más deseaba era vivir y proteger a quienes quiere. Sin embargo, esto ya había molestado a Gillian y él no veía la hora de hacer la suya, solo que justo antes de podérsela llevar, Rafael llegaba. Gillian, al verse acorralado, vio que estaba muy cerca del templo, así que decidió hacer algo de tiempo, diciéndole a Rafael que él rescató a Cayena. Rafael obviamente no le creyó. Se abalanzó sobre Gillian, quien solo terminó con una simple herida en la cara, porque Cayena detuvo a Rafael a tiempo para que no lo mate. Gillian, quien solo recibió esa herida, decidía escapar rápidamente, pero Rafael ordenaba enseguida que lo sigan. Cayena, por otra parte, estaba asustada. No podía creer que Rafael haya llegado a ella, pero Rafael se disculpaba por haber llegado tarde. Mientras ellos hablaban, Gillian aprovechó la oportunidad y huyó hacia el templo pensando que se había salvado, pero no fue así, ya que Recep lo capturó y se terminó encontrando con Rafael, quien llevaba ya a su hermana en brazos. Al verla en ese estado, se abalanzó sobre Gillian. Quería destrozarlo por lo que le había hecho a su hermana, pero gracias a Rafael logró calmarse. Y ya cuando Cayena despertó, tanto Rafael como Recep estaban con ella, pero ella extendió su mano hacia Rafael, confirmándole a Recep que Cayena quería alejarse de él porque está enamorada de Rafael y él, obviamente, al parecer de ella. Cayena así fue llevada a un lugar seguro y Recep, al ver esto, pidió que investiguen lo que había ocurrido hoy. Por otro lado, Zenon se encontraba con Henrich. Estaba sorprendido porque Henrich confesó haber organizado el secuestro de Cayena. Además, sabía que también Zenon tenía culpa en esto. Pero en eso, emocionado, le dijo que era curioso que tanto Recep como Rafael hayan salido corriendo a buscarla, e insistía
que ella tiene algo que atrae a todos y no sabía ahora qué hará si desaparece su juguete, pues para Heinrich, Cayena ahora se había convertido en su juguete preferido. Mientras tanto en la habitación, Cayena despertaba. Recep estaba a su lado y ella le preguntaba qué pasó con los culpables, cuánto tiempo estuvo inconsciente y qué había pasado con el confinamiento que tenía Recep. Sabía que aún no había cumplido el plazo. Recep quería dejar el tema de lado, pero cuando Cayena vio su arma le preguntó qué iba a hacer. Y este simplemente le respondió con una pregunta: ¿si el emperador será capaz de perdonarlo por haber incumplido el confinamiento? Cayena así le dijo que se encargará de hablar con el emperador, pero le informaba que Rafael es quien lo iba a hacer, sorprendiéndola porque no entiende por qué él haría algo así. De pronto llegaba Vera y Olivia, quienes se veían muy preocupadas. Cayena le ofreció unas vacaciones a Olivia por el susto, pero ella rechazó esto. Quería permanecer al lado de la princesa, servirla. Aunque por esta atención, Recep se puso celoso y amenazadoramente les preguntaba si van a seguir molestando a su hermana. Así la sacó del lugar, sorprendiendo a Cayena, porque se supone que Recep se iba a enamorar de Olivia a primera vista y eso no estaba pasando. Por otro lado, Julia estaba siendo regañada por su hermano Zenón y deprimida se quedaba en el jardín, donde se topó por accidente con Recep, quien la reconoció. Él intentó animarla y así al marcharse la dejó tan encantada, aunque en realidad él pensaba que Julia no es más que una mujer sin educación. Y además, él odiaba también a Olivia y a Rafael sobre todo, porque siempre están junto a Cayena. Este egoísta no quería que nadie esté cerca de su hermana porque para él es el único que puede estar junto a ella. Y en ese momento se daba cuenta de que le habían quitado su arma y sabía que fue Cayena. Por otro lado, Cayena en su habitación estaba con un rostro preocupado. Le pidió a Vera que por favor se asegure de que estén vigilando la prisión e incluso le rogó que aumentaran guardias. Ya cuando Vera salió de la habitación, Cayena sacó el arma que le había quitado a su hermano y se dirigió a la prisión donde se encontraba con Gillian, quien estaba ya intentando escapar, tal como ella lo supuso. Cayena no tardó en amenazarlo pidiéndole que se mantuviera alejado de ella, aunque Gillian comenzaba a mostrar su obsesión por ella, intentando convencerla de que él es el único que puede hacerla feliz y darle todo lo que se merece, aunque en eso ella recordaba la miserable vida que vivió a su lado y pensaba no volver a repetirla. Así de manera amenazadora, Cayena disparó. Rozaba el rostro de Gillian, aunque de repente fue rodeada por los cómplices de Gillian, quien venían a rescatarlo. Así que puso en marcha su plan B. Sacó una navaja y comenzó a amenazarlo con cortarse su propio rostro. A pesar de que los cómplices ya podían matarla, Gillian los detuvo, ya que él no quería que Cayena tuviera una cicatriz en su hermoso rostro. Así Cayena siguió amenazándolo. Le pidió que le entregara la llave de la celda y cuando ya la tenía a su alcance, al agacharse a recogerla, Gillian aprovechó para abalanzarse sobre ella, aunque falló, ya que Cayena disparó contra el techo, llamando la atención de los guardias quienes estaban llegando. En ese momento ella dejó el arma en ese lugar y comenzó a gritar, diciéndole a los guardias que se apresuren, que Gillian quiere lastimarla. Gillian estaba furioso porque como una mujer como Cayena lo había engañado tan fácilmente, pero este loco esta vez sí estaba perdido. Los guardias llevaron a Cayena a un lugar seguro, pero de camino se encontraron con Recep, a quien los guardias ya le contaron que Gillian había intentado secuestrar de nuevo a Cayena y escapar, y que había intentado eliminarle incluso con una pistola. Recep al escuchar esto pidió a los guardias que se encarguen de Gillian, y que él se va a encargar de llevar a su hermana hasta la habitación. Ya al estar a solas, su hermano le pidió una explicación de lo que había ocurrido, y Cayena le dijo que ella quería eliminar a Gillian con sus propias manos y por eso tomó su arma, porque ella no quería volver a pasar por algo así nuevamente. Entre lágrimas abrazaba a su hermano pidiéndole que le proteja, y él respondió que mientras ella no se aleje de su lado, la va a proteger. Cayena al escuchar esto pensó que quizás su vida sí estaba cambiando, y que esta vez su historia no se va a repetir, pero cuando se dirigía a su habitación encontró un artefacto que era de la pistola de Recep, por lo que decidió guardarla por ahora.
Por otro lado, Rafael pensaba en la propuesta que le hizo Recep, pero a su vez recordaba que su padre, Leo Francis, no fue alguien ejemplar, porque tenía una amante, y aún después del matrimonio, este hombre seguía viéndose con ella. Y aunque Rafael quiso investigar quién era el amante de su padre, no pudo, porque le surgieron algunos impedimentos. Aunque de algo sí estaba completamente seguro, es que ese romance había terminado muy mal. Ya Rafael así enviaba a su sirviente que agende una cita con el emperador, porque desea hablar con él lo antes posible. A la mañana siguiente Rafael se reunía con el emperador. Este le agradecía por haber salvado a su hija, y como sabía que Rafael quiere pedirle algo, le preguntó qué deseaba. Rafael le pidió al emperador que no castigue a Recep por haber desobedecido sus órdenes, y el emperador se reía, porque supo que esa petición no venía de Rafael sino de Cayena, y de la nada le decía que él es demasiado inocente si piensa que puede dirigir el ducado como lo hacía su madre. Rafael no entendía por qué el emperador había sacado esta conversación, pero el emperador continuó hablando. Le dijo que ya se había dado cuenta de su interés por Cayena. Además, ha notado lo mucho que Cayena ha cambiado, tanto que se ha convertido en una mujer madura digna de pertenecer a la familia imperial. Así el emperador quería contarle algo que él desconoce por completo, que Cayena, aquella vez que fue envenenada, quien lo había hecho fue Recep, y que incluso lo sabe ella. Así le comentó que Cayena piensa que puede cambiar a su hermano con amor y cariño, pero Rafael no podía creer lo que escuchaba porque se supone que son hermanos y se cuidan el uno al otro. Pero el emperador le dijo que cuando hay un trono de por medio, los lazos de sangre y cariño no importan, solo buscan el poder, por lo que quiere dejar a Rafael a cargo de Cayena para que la proteja. Rafael prometía protegerla y eliminar a cualquiera que quiera hacerle daño, pero el emperador así le aclaró que entre Cayena y Recep, Cayena es la única que merece el trono, porque incluso Recep no es realmente su hijo. Rafael estaba en shock con esta situación. Le preguntaba que si no es su hijo, entonces ¿de quién es? El emperador le contestó que él debió darse cuenta que Recep no se parece ni a él ni a la difunta emperatriz, sino que se parece al amante de ella, o sea, al padre de Rafael. Esto hizo que él recuerde las veces que su padre lo regañaba por entrar a su habitación sin permiso, y así le confesó que su padre era amante de la emperatriz. Tras dar a luz a Cayena, la cual sí es su hija, él había salido de viaje, y fue ahí cuando Recep nació. Él lo reconoció como su hijo, aunque criarlo había sido una pesadilla, porque él estaba al tanto de que Recep no llevaba su sangre. Por eso le dijo que Recep siempre ha atentado contra la familia imperial. Incluso intentó dañar a su propia hermana. Y Rafael aún no podía creer lo que el emperador le dijo, pero entendía a Cayena, que solo estaba queriendo salir de este lugar en donde solo se hieren los unos a los otros. El emperador así le contaba a Rafael que ya le queda poco tiempo de vida, y que si tiene que elegir entre uno de los dos, va a elegir a Cayena como su sucesora. Pero Rafael le hacía una petición, que no la deje a ella como su sucesora, porque todos tratarán de eliminarla. Pero en cambio, si solo le entrega el poder, Cayena será más codiciada entre todos y no podrán hacerle daño. Con esto el emperador se dio cuenta que Rafael ama a Cayena y quiere protegerla. Un poco después Recep ya había estado esperando a Rafael. Quería que le cuente qué le había dicho su padre. Rafael le dijo que el emperador no hará nada contra él, y sin más palabras se marchaba. Deseaba ver a Cayena, por lo que se dirigió directamente al palacio de ella. Por otro lado, Vera le informaba a Cayena que la casa de Gillian había sido confiscada y habían encontrado cadáveres disecados, por lo que ahora sí tendrá un severo castigo. Vera le preguntaba a Cayena si se encontraba completamente bien, y ella le contestó que estaba mejor que nunca, así que Vera le entregaba la respuesta de la persona que tanto había estado esperando. Cayena estaba tan feliz y decidía leer la carta que le había enviado su niñera. Así fue al jardín. En la carta, su nana Elevan le contaba que había recibido su carta,
que estaba muy orgullosa de ella y le comentaba que ya cuando la carta llegue a sus manos significa que ya estará llegando a la Villa Talón y que pocos días después por la noche podrán encontrarse para contarse todo lo que no se han podido decir en este tiempo. Expresaba cuánto extrañaba a su princesa y Cayena, al leerla, se sintió muy feliz, porque por fin podía ver a su nana. De pronto detrás de ella aparecía Rafael. Cayena estaba sorprendida y no entendía cómo entró tan fácil al palacio, pero al ver los gestos de disculpas de sus damas, supo que él había entrado a la fuerza. Él, sin decirle nada, la abrazaba y Cayena lo alejaba. A su vez lo felicitaba por su título de duque, pero Rafael, tomándole la mano, le dijo que ese título le otorgaron para que pudiera protegerla a ella, y pedía que no sea tan fría y que lo llame por su nombre tal como lo hacía antes. Rafael recordaba las palabras del emperador y supo que desde un inicio el plan era utilizarlo a él y a Cayena para destruir a Recep. Rafael estaba tan resentido con Recep por haberle hecho daño a la princesa. Y ya minutos después, cuando por fin este loco estaba más tranquilo, Cayena sonreía. Rafael se disculpaba por haber sido irrespetuoso con ella y abrazarla sin su permiso, pero de pronto se dio cuenta de la carta que estaba a su lado. Cayena le contaba que era una respuesta que había estado esperando desde hace mucho tiempo, y esto levantó un poco los celos de Rafael, quien le preguntaba ¿de quién es esa carta? Cayena rápidamente le contó que es de su niñera, quien la había cuidado cuando era niña. Su nombre es Elivan. Rafael, al escuchar esto de la princesa, sintió curiosidad por conocer un poco más sobre ella, y Cayena decidió contarle su pequeña historia, una que muy pocos conocen, y que para ella fueron los recuerdos más felices de niña. Cayena, cuando era pequeña, vivía sola la mayor parte del tiempo, y aunque tenía sirvientas a su disposición, ellas no le prestaban ninguna atención. Más bien le tenían enojo, resentimiento. No les importaba que ella fuera la princesa del imperio. Incluso hablaban del desinterés que tenía su madre por ella, ya que a su madre nunca le interesó el bienestar de su hija y ni siquiera mostraba su rostro ante los demás, por lo que Cayena creció con malos recuerdos de su madre, porque la mayoría del tiempo pasaba sola, encerrada en su habitación. Conforme pasaba el tiempo, las sirvientas se volvían más indiferentes con ella, pero la que siempre estuvo a su lado fue su nana, Elivan, quien la consentía en todo y le daba cariño tanto que parecía su madre. Además, era muy consentida. Pero en un verano ocurrió un accidente. Cuando estaba al cuidado de las damas del palacio, Cayena fue secuestrada. Y como poco les importaba a estas damas, querían dejarla de buscar porque pensaban que ella estaba jugando a las escondidas en el bosque. Cuando su nana se dio cuenta de que ella no aparecía, les preguntaba a estas damas qué había ocurrido con la princesa. Ella, despreocupadas, le decían que seguro está jugando, pero su nana sabía que algo no estaba bien. Así envió a que busquen a los guardias imperiales, y estas mujeres a regañadientes lo hicieron, mientras que ella empezó a buscar a la princesa. La princesa estaba capturada por unos asesinos que querían desaparecerla. Sin embargo, en un descuido, Cayena logró morder a uno de ellos para así tratar de escapar. Enseguida fue atrapada y estos hombres le decían que la muerte será mejor para ella antes que convertirse en una esclava. Cuando ella pensó que este sería su último momento de vida, escuchó que esto había sido por órdenes de su madre. Estaban por matarla y en eso Elivan se atravesó. Recibió el ataque, siendo ella la herida. Estos hombres habían huido y la pobre Cayena, al ver eso, estaba destrozada. Su nana había quedado inconsciente. Ya en la noche, Cayena en su habitación estaba triste. No le habían permitido ver a su nana, y como las sirvientas no la querían, la culpaban por lo que le había sucedido a Elivan. Le pedían que no se acerque a ella porque ella trae desgracias. Cayena se sintió mal porque si no hubiese sido por ella, su nana estaría bien y no inconsciente en una cama. Se culpó a sí mismo por todo lo que había ocurrido, y aunque después su nana, ya recuperada, llegó a verla, fue inútil quitarle su sentimiento de culpabilidad. La princesa sentía que después de lo ocurrido nadie iba a querer estar con ella, así como la abandonó su madre. Pero Elivan le prometió que estaría a su lado para siempre, que no piense que ella es una mala niña, porque para ella la princesa era una persona a la que quería mucho. Para Cayena esto fue lo más hermoso que había escuchado, porque nunca nadie le había dicho que la querían. Pero poco después su nana
fue exiliada, quedándose ella completamente sola. Rafael, al escuchar esta historia, le dijo a Cayena que ahora comprendía por qué el comportamiento de ella era así. Cayena se sorprendió mucho porque no esperaba esa reacción de Rafael, pero él con toda la sinceridad le aclaraba que antes la había malinterpretado. Nunca trató de entenderla ni de escucharla, pero ahora le gustaba la princesa que estaba delante de él, y estaba seguro que su nana se sentirá orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. Cayena le comentaba a Rafael que el tiempo está yendo muy lento y estaba desesperada por encontrarse con su nana, por lo que a este loquito se le ocurrió una idea de encontrarse esta misma noche para una escapada. Ya en la noche, Cayena les pidió a sus damas que se retiren, ya que se acostará temprano. Incluso agregó que se saltará el desayuno al día siguiente. Y a su vez, al estar sola, pensaba que era un poco ridículo el haber aceptado la propuesta de Rafael. Pero ya era tarde para arrepentirse, porque él ya la esperaba en su ventana. Estaba ahí para cumplir su promesa. Cayena le preguntaba si no tendrá problemas al ser descubierto, ya que salía del palacio a estas horas de la noche. Pero le asombraba ese lado extravagante que tenía Rafael de hacer locuras. Así que él, tendiéndole su mano, la invitó a que lo acompañe a encontrarse con su nana. Ya en el camino, Cayena estaba feliz porque era la primera vez que salía así del palacio. Le comentaba a Rafael que si su niñera la viera hacer esto, de seguro la va a reprender. Pero Rafael le contestaba que si ella lo desea, él podría llevarla a cualquier lugar que ella desee. Al mismo tiempo, Cayena solo sentía felicidad. Ya no quería volver a separarse de su nana. Estas palabras le recordaban lo que una vez su nana le dijo. Cayena había querido huir del palacio junto a ella para estar juntas, pero su nana le había dicho que no, que ella tiene mucho que hacer como princesa en el imperio, y cuando ya ella sea toda una mujer hecha y derecha, la contacte y ella volverá inmediatamente a su lado. Ya al poco rato, Rafael y Cayena llegaban a Talón, una ciudad hermosa cerca del Palacio Imperial. Rafael le pedía que esperen un momento, ya que el carruaje pronto pasará a las puertas, y será una agradable sorpresa para su nana verla ahí. Pero Cayena tenía una duda, y era cómo Rafael sabía la hora exacta en que el carruaje llegaría. Pero como él tenía sus contactos, ya se había enterado de antemano a qué hora llegaría su niñera. Cayena estaba muy agradecida con él y prometía pagárselo de alguna manera, pero Rafael, con tan solo poder ayudarla y verla sonreír, se sentía más que complacido. Por otro lado, en el Palacio Imperial, Recep preguntaba si ya todo estaba listo para el recibimiento de la nana de su hermana. Este le afirmaba que sí, todo estaba en marcha y estaban listos para poder acabar con esa mujer. Mientras tanto, en el carruaje, Elivan se sentía feliz. ¿Volverá a ver a su pequeña princesa? Se preguntaba cómo se verá ella ahora, aunque por los rumores sabe que ahora es una persona muy activa. Obviamente ella conocía muy bien a su Cayena, ya que cuando le tocó partir del palacio había sentido un gran dolor porque no quería abandonarla. Pero ahora se preguntaba si Cayena ya tiene a alguien en quien confiar. De pronto, mientras ella platicaba con una de las señoritas que la acompañaba, su carruaje fue interceptado. De la nada, unos asesinos aparecieron, eliminando primero a su acompañante. Luego la atraparon a ella y Elivan no entendía qué es lo que estaba pasando. Estos asesinos le decían que ya no debía hacer preguntas, porque de todas maneras va a morir. Cuando iban a lastimarla, aparecía como por arte de magia Rafael, interceptándolos y acabando con uno de ellos. Pero para su mala suerte, no solo era un par de asesinos, sino que eran varios. Elivan preguntaba quién era él y Rafael le comentó que estaba ahí por orden de la princesa, ya que como había visto que el carruaje tardaba mucho, lo había enviado a que investigue. Pero de pronto uno de estos hombres les gritaba a sus ayudantes que no dejen que la mujer se escape y que eliminen a Rafael. Para él eran muchos y sabía que algo no estaba bien, porque ellos no eran asesinos comunes, sino unos bien entrenados. De pronto aparecía Cayena, quien había sido encontrada por uno de ellos. La tomaron como rehén y le pidieron a Rafael que les entregue a la mujer o van a eliminar a Cayena. Cayena estaba asustada porque estos hombres querían eliminar a su nana Elivan. Rafael les preguntaba quién había dado la orden para que ellos hagan esto, pero obviamente estos no iban a revelar ese secreto. Lo que querían era eliminarlos a todos para cumplir con su misión.
pero si le entregaban a la nana, ellos los dejarían en paz. Obviamente Cayena no iba a permitir que le hagan daño a su niñera, por lo que le pedía a Rafael que no lo haga, que proteja a su nana. Ante esto, uno de los asesinos golpeó a Cayena, lastimándola y lanzándola al suelo. Rafael quiso interceptarlos, pero fue detenido y supo que eran demasiados. Con las heridas que tenía no podía luchar con todos ellos. Y Cayena se sentía culpable. Nada de esto hubiese pasado si no la hubiese invitado al palacio. Sin embargo, Cayena quería cambiar el pasado, impedir que su niñera salga lastimada. Rafael quería proteger a Elivan, pero no quería tampoco dejar a Cayena, por lo que su niñera le pidió a Rafael que cuide de la princesa y que la salve. Y cuando ya todo pase le diga que no olvide las historias que había compartido con ella en las noches. Así su niñera, entre lágrimas, fue hacia el acantilado, de donde se lanzó hacia el agua. Cayena estaba en shock. Su niñera se sacrificó por su bienestar. Y estos asesinos, al ver que habían cumplido con su misión, decidieron marcharse dejando a Cayena y a Rafael en ese lugar. La pobre princesa estaba destrozada, quería ir por su niñera para salvarla, pero Rafael no se lo permitió. Sin embargo, debían salir de inmediato de ese lugar, ya que podría haber otra emboscada. Cayena no quería dejar a su niñera, quería salvarla. Le pedía a Rafael llorando que por favor la ayudara, pero él sabía que ya no había nada que hacer. Minutos más tarde, Cayena se sentía triste, y Rafael se acercaba a ella comentándole que el carruaje estaba lleno de contenedores de aceite, por lo que había terminado quemando la carroza. Al parecer, el objetivo desde un inicio era solamente Elivan, y habían dejado una daga en ese lugar, con lo que quizás podrían rastrearlos. Por ahora debían salir de ese lugar y lo primero que Rafael iba a hacer era llevarla al Palacio Imperial. Pocos minutos después, Rafael llegaba al palacio con Cayena. Él quería disculparse con ella por no haber atendido sus súplicas, pero Cayena le dijo que no se preocupe y que vuelva a su casa, que ella está bien. En su habitación empezó a lamentarse y se sentía frustrada por no haber podido hacer nada para salvar a su nana. Su corazón estaba llena de ira y dolor. Sentía tanto odio por ella misma. Ahora Cayena sabía que seguía siendo la misma marioneta de su hermano. Aquella que pretendía vivir una vida tranquila, pero no estaba funcionando. Ni siquiera podía proteger a quienes quiere. El odio que sentía hoy iba dirigido hacia su hermano Recep, porque en la daga que encontraron estaba un sello igual al que tenía el arma de su hermano. Así que deseaba venganza, obtener la fuerza necesaria de donde sea, y esta vez enfrentarlo. A la mañana siguiente, mientras Olivia y Vera arreglaban a Cayena, ella les comentó que irá al templo, pero que irá solamente con un sirviente. Les recomendaba que no digan ni una sola palabra de lo que ella va a hacer, y obviamente se daban cuenta de que Cayena se refería a que no le digan nada al príncipe. Así, a los pocos minutos, Cayena partió. Se marchó tranquila porque sabía que sus damas no la iban a traicionar, ya que ni siquiera habían preguntado nada sobre el espejo roto en su habitación, por lo que supo que eran de confianza. Ella sí recordaba lo que Rafael le comentó anoche, que su nana, antes de lanzarse, le pidió que recuerde la historia que le había contado en las noches, aquella que le susurraba una y otra vez al oído. Cayena jamás había olvidado esto, por lo que la recordaba, y por eso es que hoy se dirigía hacia el templo. A las pocas horas ya llegaba al templo, y aunque se sorprendía de su visita, ella les comentó que venía a hacer una donación al templo y también a rezar. Uno de los sacerdotes la llevó dentro, pero la intención de haber llegado hasta ahí no era para rezar, sino porque había algo que ella necesitaba en ese lugar. Uno de los sacerdotes encargados le mostró la habitación en donde puede orar y en donde será atendida por un superior. Al entrar en esta habitación, Cayena supo lo que debía hacer. Sacó una daga, se lastimó la muñeca e hizo que la sangre cayera en la fuente que se encontraba en dicha habitación. Así invocó al maestro del Jardín Negro, el mismo que a los pocos minutos aparecía frente a ella. Su nombre es Bajel, uno de los magos más poderosos del templo.
Valle le preguntaba quién era ella y cómo conocía de su existencia. Pero para Cayena ahora eso no es importante. Necesitaba obtener algo de él. Pero este mago no iba a prestarle atención a las locuras que ella decía. Aunque Cayena le dijo que antes de que él diga algo, primero debe escucharla. Porque ella tiene algo que él necesita para poder revivir el Jardín Negro, ya que estaba en agonía. Y la única que puede salvarlo es ella. Cayena así recordaba que en este mundo existe la magia, pero muy poca gente sabe de esto. Cayena obviamente conocía esto porque regresó del pasado, en el cual cuando Olivia fue asesinada, volvió a la vida con la ayuda de la magia del Jardín Negro, ya que Vallen era uno de los magos más poderosos de este lugar. El mago hoy se sorprendía, porque algunos que ya conocían su existencia, nunca se dieron cuenta de que el jardín estaba agonizando, por lo que le permitió a Cayena que continúe explicándole lo que quiere. Pero si dice alguna tontería o mentira, será expulsada inmediatamente. Cayena sin rodeos le dijo que necesita magia, que la convierta en un ser muy poderoso. Vallen le explicaba que hay muchos tipos de magia y que para eso necesitará una fuerte cantidad de fertilizante para el jardín. Obviamente, dicho fertilizante son las vidas humanas, así que Cayena ofreció el resto de vida que le queda para el Jardín Negro. Esto dejó en shock al mago, pero como Cayena sabía que solo le queda un año de vida, sería suficiente para lograr su propósito. El mago no entendía para qué ella necesitaba tanto poder, pero obviamente Cayena ya estaba cansada de que la usen como una marioneta. Quería poseer magia para así poder vengar la muerte de su nana y convertirse en alguien temido. Tanta era su desesperación por conseguir esta magia que le suplicaba a Vallen que la ayude, y a la final este aceptó. Le explicó que el procedimiento de la magia será muy doloroso, y así la transportó al interior del jardín. Era un lugar hermoso, pero a simple vista se veía que estaba marchitándose. Vallen así le contó que si ella no aguanta el dolor y desea parar, se lo haga saber, y él borrará su memoria y la dejará ir. Pero Cayena estaba dispuesta a todo. Así empezó el ritual mágico con el cual Cayena firmaría su contrato con este mago. Él le explicaba que la habilidad mágica florecerá de acuerdo a las características de ella y el tipo de vida que ella vivió, por lo que era imposible que pueda obtener magia curativa. Pero conforme vaya pasando el tiempo, sabrá qué tipo de poder obtuvo. Cayena en eso empezó a sentir el poder mágico en su cuerpo, y en realidad era muy doloroso. Vallen, que observaba esta transformación, sabía que esta mujer era diferente al resto, porque de repente en el jardín empezaron a florecer rosas, y esto solo podía significar una cosa: que Cayena aún no había cumplido su destino, y que había vuelto al pasado. Se sorprendía de que ella esté aguantando tanto ese dolor, y tras terminar el ritual, Cayena estaba tranquila. Vallen intentaba ayudarla, pero ella según se sentía bien. Quería estar a solas, pero a simple vista él sabía que estaba muy débil, por lo que la llevó para que descanse un poco. Y cuando abra los ojos, será un mundo completamente nuevo para ella, ya que ha nacido una mujer con magia. Horas más tarde Cayena despertaba, pensando en si solo fue un sueño o si en verdad ella firmó un contrato con el Jardín Negro. Quizás se estaba volviendo loca, pero necesitaba comprobarlo. Así empezó a levantar sus manos y vio cómo una energía mágica emanaba de ellas. Se preguntaba si el precio que pagó por ese poder le será de utilidad, ya que cuando se comprometió a ese contrato, esperó obtener poderes mágicos que invocaran a un dragón que lanzara bolas de fuego. Pero el poder que había obtenido era diferente, una magia que solo existía en la antigüedad, por lo que Cayena sentía que no era lo que deseaba. De pronto ante ella aparecía Vallen, quien estaba ahí para asegurarse de que esté bien, aunque se llevó una gran sorpresa cuando vio que todo en la habitación estaba flotando. Incluso al pobre mago Cayena lo vistió y lo maquillaba como una dama, y sonriendo le decía que eso le pasa por entrar a la habitación de una dama sin permiso. Vallen estaba sorprendido porque con ese poder ella seguía siendo alguien normal que no había cambiado en absoluto, ya que muchas de las personas que obtienen este gran poder se vuelven codiciosas, como había pasado con la familia imperial en el pasado. El poder que les otorgaba hacía que incluso él, siendo uno de los magos poderosos, se arrodille ante ellos. Pero Cayena era diferente, y se daba cuenta de que la magia que ella poseía no era una magia común, sino algo mucho más que la antigüedad. Y si lo que sospecha es cierto, el destino del imperio podría cambiar.
Por otro lado, en la oficina, Recep recibía el informe de su hombre de confianza, quien resumió todo lo que había pasado con la nana de Cayena, y que ellos habían oído que la nana se había lanzado por el acantilado. Recep, al escuchar esto, estaba furioso porque no habían cumplido completamente con su trabajo. Así, este principito loco lastimaba a ese hombre y le dijo que vaya a vigilar a su hermana, le reporte cada movimiento que ella haga, si sale de paseo, qué come, pues Recep quería estar informado con lujo de detalles todo lo que su hermana hace. A la mañana siguiente, Recep le informaba al emperador que Catherine había sido oficialmente registrada como hija adoptiva del conde Hamel y que pronto se trasladará a su nueva casa. El emperador lo felicitaba por su gran hazaña, pero sabía que en el fondo todo era obra de Cayena. Se sorprendía de que ella haya podido convencer a su hermano, así que eso significa que poco a poco ella irá aumentando su poder sin que nadie lo note, y se arrepentía de no haberla apoyado desde el principio. En eso, el emperador le iba a dar una recompensa a Recep, por lo que le devolvió la autoridad para tratar los asuntos internos del palacio. Con esto, él se daba cuenta que lo que su hermana le había dicho era verdad, y que eso significa que al emperador le importa su pequeño hijo. Recep un poco antes se había reunido con Catherine para que ella acepte la adopción, ya que era lo mejor para su hijo, porque como el emperador no goza de buena salud, era una oportunidad para que el hijo de ella no esté en peligro. Pero Recep vio al pequeño y se asombró. Se enojó al ver que este niño llamaba hermana a Cayena, pero sin decir nada se había marchado de ahí. Un poco después de su reunión con el emperador, Recep se dirigió al palacio a ver a su hermana, porque últimamente todo está tranquilo. Al llegar supo que Cayena no estaba, preguntaba qué pasó, y le contaban que Cayena fue al templo. Según él, sabía que fue a pedir un deseo para el matrimonio, y como ella no se encontraba ahí, decidió esperarla. Recep así se daba cuenta que el palacio, cuando no está su hermana, es desolado, ya que desde muy pequeños ellos siempre habían estado juntos, hasta el día en que comenzó a malinterpretar todo. Poco a poco, todas las alegrías y tristezas se habían convertido en odio, pero Recep quería volver a esos tiempos dulces, en donde ellos eran felices y nadie intervenía. Miraba con satisfacción un pequeño frasco que tenía en sus manos, murmurando para sí mismo que acabará con el emperador y con todo su linaje, y pensaba enterrar a todos en un mismo lugar. ¿Pero qué pasará con esta historia? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olvides seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!